Hola a todos, mi nombre es Antonio Cruz Navarro y en esta ocasión vamos a ver lo que es la parte de la clase que se llama Naturaleza Química del mundo que nos rodea. En esta parte o en este tema pues vamos a tratar primeramente lo que es la historia de la síntesis química, a su vez la síntesis, el análisis químico y cuál es su importancia respecto a lo que es su uso en la industria. Y bien, para abordar en este tema pues bueno, hay que comenzar que la química que nos rodea y todo lo que hay en el mundo prácticamente es química. Es decir, en nuestro cuerpo en estos momentos estamos haciendo síntesis de proteínas, se están sintetizando algunas bases nitrogenadas dentro de él, dentro de las células. El proceso de respiración que estamos llevando en este momento también es química, es decir, estamos transformando oxígeno en dióxido de carbono. A su vez, pues bueno, en nuestro mundo otros animales también llevan procesos químicos. Las plantas, por ejemplo, llevan procesos químicos en donde se sintetiza glucosa a partir de únicamente dióxido de carbono y de energía solar. Otros microorganismos sintetizan sus formas de energía a partir, por ejemplo, de sales inorgánicas como sulfuro de sodio u otros derivados de azufre. Este tipo de organismos pues, bueno, se encuentran en los océanos o en algunas partes más profundas de nuestro planeta. A su vez, pues bueno, encontramos también ciertos procesos químicos en los cuales nosotros elaboramos metales, muchas sustancias químicas que utilicemos día a día, obviamente son parte de la química. El agua es química, entonces prácticamente todo nuestro mundo es química. A su vez, el universo también que nos rodea es química. Y para poder comprender bien cómo funciona esto, una de las primeras partes que se involucran en la química, pues es conocer cómo se sintetizan los productos. En esta parte, pues bueno, abordamos que la síntesis química no es más que un proceso en el cual se involucran ciertos compuestos o se utilizan ciertos materiales para poder generar a partir de ellos un producto químico de un uso específico. Ya sea que sea un producto químico que puede utilizarse para la industria, que pueda utilizarse para nuestro beneficio propio o que incluso pueda producirlo en nuestro cuerpo para poder subsistir. Y bueno, la síntesis química tiene una gran historia y un gran desarrollo a través de nuestro tiempo. Es decir, nuestros antepasados han utilizado la síntesis química sin llegar a saber muy bien a ciencia cierta cómo funcionaba. Y prácticamente los primeros registros, pues bueno, podemos obtenerlos a partir de la primera época, que yo estoy marcando aquí en esta línea del tiempo, que es a partir de 1000 antes de nuestra era y hasta el 1600 después de nuestra era. Pues en esa época hubo bastante desarrollo respecto a los procesos y la elaboración de ciertos materiales a partir de cosas que se encontraban en el ambiente, en las piedras, en el mar, etc. Entonces, pues prácticamente uno de los primeros productos que se pudieran haber sintetizado es, por ejemplo, la obtención de alcoholes. Nuestros antepasados en muchas culturas siempre se han relacionado con el uso de alcohol para fiestas, para celebraciones. Y una de las formas en las que se obtenía alcohol pues era a partir de su uso, empleando diferentes tipos de microorganismos como levaduras o ciertos tipos de bacterias. A su vez también no lo menciono aquí, pero algunos derivados lácticos, por ejemplo el ácido láctico, también se obtenía a partir de procesos de fermentación como se obtiene el alcohol. Entonces, pues bueno, ellos sin saber ya estaban sintetizando primeramente pues un tipo de producto químico que era el alcohol. A su vez, pues bueno, las sales, ellos no tenían conocimientos, pero a partir, por ejemplo, de la incineración de productos orgánicos, por ejemplo, madera, nuestros antepasados obtenían cenizas. Esas cenizas las mezclaban con aceites que obtenían a partir de ciertos animales o de ciertas plantas y con ello indirectamente producían jabones. Y esto se utilizaba bastante para, bueno, poder, ya sea como uso aséptico o para lavado de ropa, entre otras aplicaciones. Asimismo, la combinación de ciertas sales les permitió a nuestros antepasados obtener diferentes tipos de cerámicos o de materiales refractarios que actualmente seguimos utilizando. Y pues bueno, uno de los grandes avances que se llevaron a cabo en esas épocas, pues bueno, fue la obtención de metales. Tomamos en cuenta que pues bueno, fue desde la época del bronce, época del hierro, entre otras. A partir de esas mismas sales se dieron cuenta que si las incineraban a unas altas temperaturas podían obtener un derivado metálico.
Y fue así como nacieron, pues bueno, en este caso, pues ciertos tipos de metales como el bronce, el cobre, que es a partir del bronce, aluminio, y hierro, plomo, entre otros. Y a su vez, pues bueno, el uso de cementos también. Se dieron cuenta que combinando las cenizas volcánicas con otro tipo de compuestos, pues bueno, obtenían una pasta que endurecía y que servía para la construcción. Posteriormente, pues bueno, más o menos como por el año 1600, surge lo que es la alquimia. La alquimia nace a partir de estas observaciones que hicieron nuestros antepasados de manipular ciertas sustancias y que se obtenían otras. Entonces, a partir de eso, y con la intención de convertir pues ciertos materiales como nosotros conocemos en oro, o con la búsqueda de la piedra filosofal como se conoce en algunos otros lados, pues bueno, surge lo que es la alquimia, y con ello se empieza a experimentar grandemente pues el uso de ciertos materiales, de ciertas sustancias, se empiezan a combinar, se empiezan a calentar. Los alquimistas utilizaban, por ejemplo, huesos, utilizaban orina, utilizaban excrementos, cualquier cosa que se les ocurriera para poder obtener nuevos productos que pues bueno sirvieran para sus propósitos, que en este caso era convertir pues prácticamente ciertos metales en oro. No lograron este objetivo, sin embargo lograron identificar y aislar e incluso producir pues diferentes tipos de ácidos, de bases y sales de gran importancia que nosotros utilizamos actualmente. Por ejemplo, los ácidos, ellos lograron identificar el ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fosfórico, entre otro tipo de ácidos. En aquellos tiempos no se utilizaba el término como tal ácido, sino que se utilizaban, por ejemplo, para el ácido sulfúrico, que se obtenía a partir del azufre, le decían aceite de vitrolo, o por ejemplo el ácido clorhídrico le decía sulfamán, entre otro tipo de cosas, debido a la forma en la que los obtenían. Entonces, más o menos ya como por los años 1700, con las investigaciones de Lavoisier, quien fue el padre de la química, pues bueno, se empezaron a utilizar ciertas leyes para deducir que lo que se estaba produciendo era de manera equitativa, es decir, no se producía nada más al azar. Había ciertos procedimientos para poder obtener estas sustancias y ciertas reglas que se seguían en la naturaleza para que estas sustancias no se obtuvieran nada más así de la nada. Entonces nacieron las leyes de las proporciones múltiples, nacieron las leyes de la conservación de la materia, y a su vez nació la estequiometría, es decir, el uso de las matemáticas para poder calcular qué cantidad de sustancias podemos obtener a partir de la combinación de ciertos compuestos. Entonces la alquimia pasó de convertirse en una ciencia oscura, en una práctica oscura, a ser una ciencia exacta. Y bueno, a partir de la formación de la química como tal y el nacimiento de esta nueva ciencia, pues bueno, se empiezan a clasificar los compuestos en orgánicos e inorgánicos aproximadamente por los años 1840. A su vez, surge una práctica que se llamaba vitalismo, que bueno, mencionaba que los compuestos orgánicos únicamente podían ser obtenidos a partir de seres vivos, perdón. Estos seres vivos eran los únicos que podían sintetizar compuestos orgánicos nada más. Y no existían registros de personas que hayan sintetizado compuestos orgánicos a partir de otros productos. Sin embargo, en 1840, el químico Friedrich Wöhler logró sintetizar la urea a partir de productos inorgánicos. En este caso, él utilizó cianato de plata y cloruro de amonio. A partir de la combinación de estos dos compuestos, logró obtener el primer producto orgánico conocido, que era la urea. Y bueno, esto revolucionó bastante lo que es el proceso de síntesis. Y a su vez, pues bueno, a partir de este tipo de observaciones y de este proceso de síntesis que descubrió él, nace lo que es la química orgánica sintética o la química orgánica actual que nosotros conocemos. Y bueno, posteriormente llega lo que es la revolución industrial, y sabemos que la explotación de recursos es bastante grande en esa época. Se empieza a descubrir para qué sirve el petróleo, y que a partir del petróleo se pueden obtener diferentes derivados que se utilizan para la síntesis de materias primas. En este caso, pues bueno, diferentes tipos de compuestos orgánicos. Aproximadamente en 1850 se empezó a sintetizar ya la nitroglicerina y se produce industrialmente. Posteriormente, bueno, se empieza a experimentar también con este tipo de compuestos orgánicos y se obtuvo lo que es un producto que no se esperaba, que en este caso eran los colorantes orgánicos, a partir de la anilina. Seguramente ya lo habían escuchado antes. Y bueno, a partir de la anilina se obtuvieron diferentes colores, que sobre todo el más sobresaliente era el color morado, que en aquellos tiempos muchos colorantes eran inorgánicos y eran bastante caros.
o los otros colorantes eran de origen natural, entonces su producción era muy limitada, por lo tanto sus colores eran bastante elevados. Sin embargo, con el descubrimiento de colorantes orgánicos, los cuales eran más baratos, esto revolucionó bastante la industria textil. Posteriormente, en 1870 se empieza a experimentar también con la elaboración de otros explosivos, en este caso el trinitotolueno o TNT, y también se empieza a producir industrialmente. A su vez, algunos productos los cuales eran fáciles de sintetizar en laboratorio, pero en la industria era muy imposible debido a que pues, se tenían que utilizar ciertos procesos que industrialmente no eran viables. Entonces, se empezó a probar con la síntesis de diferentes productos básicos como el ácido sulfúrico, así como el amoníaco y otros derivados, los cuales no eran fáciles de obtener. Sin embargo, se desarrollaron diferentes procesos para poder obtenerlos industrialmente. A su vez, pues bueno, a partir de la elaboración de colorantes también surge lo que es la síntesis de los primeros medicamentos, en este caso la aspirina, que es un analgésico que hasta la fecha seguimos utilizando y también revolucionó mucho la industria química. Entonces, algunas empresas que fabricaban colorantes pasaron de ser de industria de colorantes a industria farmacéutica, como lo que es el caso de Bayer. A partir del descubrimiento de la aspirina, Bayer empezó a enfocarse más en la fabricación de medicamentos. Después llega la Primera Guerra Mundial y con la Primera Guerra Mundial encontramos una gran revolución en lo que es la química de aquel entonces. Primeramente debido a que se utilizaba mucha madera y otros materiales para la elaboración de, por ejemplo, las carcasas de los aviones o de las carcasas de los rifles u otro tipo de aplicaciones, era necesario obtener materiales que fueran baratos. En este caso se empezó a experimentar con derivados del petróleo y se logró sintetizar por primera vez el primer plástico, que fue la baquelita. Unos años después, mediante métodos experimentales, se obtiene lo que es el celofán, que era otro plástico todavía mucho más barato que la baquelita, pero que se utilizaba más para lo que eran envoltorios. Tomemos en cuenta que en ese entonces, pues bueno, los alimentos se empacaban únicamente en latas o se empacaban únicamente en cajas y la vida media de estos alimentos pues no era muy buena. Al combinarlo con plástico, pues bueno, lo que se logró era un aislamiento mejor y a su vez le daba cierta apariencia que llamaba la atención al cliente. Entonces, eso fue un gran uso del celofán. A su vez, la revolución en lo que es la química hizo que nacieran las guerras químicas dentro de la Primera Guerra Mundial. Algo un poco trágico porque se empezó a experimentar con nuevos gases o nuevos productos que fueran de índole dañina para lo que son los frentes enemigos. Entonces se empezó a experimentar con la síntesis de bromuro de bencilo, el cual es ahora el gas lacrimógeno. Se sintetizó y se produjo de manera industrial el gas mostaza. A su vez también se produjo el gas fosgeno, que es un gas altamente corrosivo y que bueno, mataba a las tropas inmediatamente cuando se lanzaba. Y bueno, posteriormente inicia la investigación y desarrollo de fármacos y antibióticos, y esto debido a que muchos soldados durante la Primera Guerra Mundial, al ser heridos o al perder sus extremidades, pues morían de fuertes infecciones. Entonces se empezó a experimentar con diferentes productos, diferentes sustancias, para ver cuál de estas funcionaba como antibiótico. Sin embargo, este desarrollo de antibióticos pues ya se empezó a producir aproximadamente en 1935, antes de que iniciara la Segunda Guerra Mundial. Ya en 1939, en pleno auge de la Segunda Guerra Mundial, empieza la nueva síntesis de otros plásticos. En este caso, la baquelita que se producía en aquellos tiempos, que era el primer plástico, no era muy adecuada para las nuevas aplicaciones que se le iban a dar en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, se necesitaban plásticos o materiales que fueran mucho más resistentes, así que se empezó a sintetizar diferentes tipos de plásticos, por ejemplo el nylon, el cual lograba sustituir la tela por este nuevo material que era incluso impermeable y bueno, se utilizaba para la fabricación, en este caso de batas o de cosas que fueran impermeables al agua y que fueran de gran utilidad durante la Segunda Guerra Mundial. Se empezaron a fabricar más plásticos, en este caso el PET, el polietileno, el poliestireno, entre otros, los cuales pues eran altamente resistentes y cumplían con las especificaciones que se requerían para la Segunda Guerra Mundial. A su vez, en este tiempo, la industria química alemana era líder mundial en lo que es la síntesis de productos químicos. En ese tiempo, Alemania se encargaba de producir gran parte de los productos químicos que se surtían en todo el mundo y que se utilizaban durante la Segunda Guerra Mundial. A su vez, la industria química para la producción de armas seguía en auge y se sintetizaron nuevos gases, en este caso el Zyklon B, que era un gas altamente lacrimógeno y pues bueno, era altamente letal. Entonces fue uno de los productos más sintetizados durante la Segunda Guerra Mundial.
Y bueno, a su vez vemos pues ya el descubrimiento de nuevos medicamentos y cómo es que la química en unión con la física, pues bueno, crean lo que es la manipulación de la energía nuclear y sus correspondientes consecuencias. A partir de 1950 hasta la actualidad, pues bueno, hemos tenido también un gran auge en lo que es el desarrollo de nuevos materiales. Y por ejemplo, actualmente podemos encontrar materiales que se utilizan para la elaboración de polímeros, que son empleados, por ejemplo, en las baterías de nuestros celulares, en las baterías de nuestros laptops, polímeros basados en litio. Podemos encontrar, por ejemplo, compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos que se utilizan en celdas solares para poder obtener o cosechar energía solar y convertirla en energía eléctrica. Hay la fabricación de catalizadores para mejorar el rendimiento en las reacciones químicas. Hay la fabricación de plásticos más resistentes, de cristales más resistentes, materiales más resistentes o materiales de nuevas aplicaciones que nosotros aparentemente no notamos, pero que han tenido un gran auge pues, en nuestra época. A su vez también podemos encontrar diferentes tipos de gases o diferentes tipos de combustibles que están sustituyendo a las nuevas, lo que son los combustibles fósiles que actualmente utilizamos. En fin, hay un gran desarrollo en lo que es la química actual. Si les interesa esto, pues bueno, pueden buscar, por ejemplo, en revistas como la American Chemical Society, pues los grandes avances que hemos tenido actualmente respecto a esta área. Y bien, entonces, retomando lo que es la síntesis química. En primer lugar, pues bueno, la síntesis química vamos a ver que es un proceso en el cual se van a emplear una o diversas reacciones químicas para la obtención de un producto de interés biológico o industrial, como comentaba anteriormente. Entonces, los químicos utilizamos, pues bueno, la combinación de ciertos productos o de ciertas materias primas para poder obtener ya un producto con un fin específico. En este ejemplo, pues bueno, pongo una síntesis sencilla que, bueno, a partir de estos dos productos que pongo aquí, en contacto con otros productos y catalizadores que nosotros utilizamos en la industria, podemos obtener este compuesto que tenemos en esta parte, que se llama metilcinamato. Este compuesto es ampliamente utilizado en la industria química como saborizante a cereza. Entonces, pues bueno, a pesar de que pues, nosotros podemos probar una paleta y decimos, bueno, tiene un sabor a cereza, si nos ponemos a analizar profundamente, pues bueno, vamos a encontrar que la industria química está detrás de todo esto. Entonces, un ejemplo pues muy burdo es esta, la síntesis del saborizante cereza. Y bueno, entonces, ¿qué importancia tiene la síntesis química actualmente y qué importancia ha tenido? Pues bueno, la síntesis química es muy importante en la industria. Y la síntesis química la vamos a encontrar en la industria química y en la industria petroquímica, principalmente para la elaboración de materias primas que puedan ser utilizadas en fabricación de nuevos productos o de productos que conocemos actualmente. La síntesis química está detrás de lo que es la fabricación de detergentes, de plásticos, de ácidos, de bases, de las sales que nosotros consumimos, incluso de gases y también de algunos venenos que se utilizan como pesticidas, entre otras cosas. A su vez, la síntesis química tiene una amplia relevancia en lo que es la industria alimentaria. El uso de colorantes, de saborizantes, esencias, aminoácidos y conservadores depende fundamentalmente de la síntesis química. Si no se realiza una síntesis química de estos productos, pues bueno, no podemos otorgarle esas propiedades que nosotros deseamos. Y finalmente, y creo que una de las más importantes, es la industria farmacéutica. Gracias a la síntesis química, los químicos podemos obtener nuevos principios activos que pueden ser utilizados para el tratamiento de diversas enfermedades. Por ejemplo, actualmente en la pandemia que estamos viviendo, existe un gran desarrollo de sustancias químicas y de algunas sustancias que ya se encuentran producidas para poder evaluarlas y ver cómo es que estas sustancias pueden inhibir pues, ciertos procesos que el coronavirus genera dentro de nuestro cuerpo. Al identificar este tipo de sustancias, pues bueno, se proponen nuevos fármacos, los cuales son potencialmente inhibidores de este virus y se pueden producir a gran escala. Actualmente, pues bueno, ya algunos compuestos químicos que se han reportado son muy prometedores. Sin embargo, pues bueno, sabemos que en la industria química, para poder utilizar un compuesto ya en humanos, pues bueno, se tienen que pasar por ciertos procesos y pues esto requiere de una gran cantidad de años y de gestionamiento para poder aprobarlo. Sin embargo, como estamos viviendo una pandemia, actualmente este tipo de procesos se han reducido y se han aprobado ya bastantes productos químicos que pueden ser utilizados precisamente para el tratamiento de coronavirus. Entonces, es una gran relevancia lo que está realizando la síntesis química actualmente en nuestro mundo. Y bueno, también
¿existe la síntesis química en otros ambientes? Y sí, por ejemplo, en la naturaleza, como mencionaba anteriormente, la naturaleza está basada en síntesis química. De hecho, los humanos nos hemos copiado de la naturaleza para poder obtener algunos productos. Sin embargo, la naturaleza está muy avanzada en lo que son los procesos de síntesis y hasta la fecha, pues bueno, no hemos podido imitarlos. Sin embargo, pues tenemos procesos análogos o similares a los que se obtienen en la naturaleza. Y bueno, en la naturaleza, pues bueno, podemos encontrar muchos ejemplos de cómo se sintetizan productos. En todos los tipos de organismos vamos a encontrar síntesis de carbohidratos, síntesis de proteínas, de lípidos, que en este caso pues bueno, son las grasas. A partir de esas grasas pues podemos obtener energía. De hecho, podemos obtener mucha mayor cantidad de energía a partir de lípidos que a partir de carbohidratos. A su vez, pues bueno, las bases nitrogenadas que tenemos en nuestro ADN, aquí entra el proceso de síntesis. Nuestro organismo se encarga de sintetizar esas bases nitrogenadas y a partir de esas bases nitrogenadas formar pues el ADN. Y otro tipo de nucleótidos que también utilizamos como fuentes de energía. Y algo muy característico, por ejemplo, en las plantas, en el reino Plantae, la síntesis de metabolitos secundarios. Las plantas no se sabe muy bien exactamente por qué sintetizan ciertas sustancias o ciertos metabolitos secundarios. Algunos lo relacionan como métodos de defensa, pero algunas otras sustancias no tienen estas características. Sin embargo, es un gran número de sustancias químicas que podemos encontrar en las plantas y que actualmente se han aislado y se han probado también como medicamentos. De hecho, por ejemplo, la herbolaria se basa principalmente en qué tipo de compuestos contienen las plantas. Entonces, pues bueno, estas plantas sintetizan estos compuestos que nosotros utilizamos actualmente como medicamentos alternos. A su vez, pues bueno, nuestro organismo, por ejemplo, la síntesis de proteína, pues bueno, es un proceso pues un poquito complejo. Probablemente ya lo vieron en biología. Para la síntesis de proteína, pues bueno, nosotros tenemos RNAs de transferencia, los cuales van a llevar aquí los aminoácidos, que bueno, a partir del uso de los ribosomas y en presencia del RNA mensajero, el cual va a tener la secuencia a codificar, pues bueno, nosotros empezamos a unir estos aminoácidos para formar ya lo que son las proteínas. A su vez, nuestro organismo, pues bueno, para poder almacenar energía, que en este caso nosotros la estamos consumiendo como glucosa, pues bueno, se sintetiza algo que se llama glucógeno, lo cual vamos a encontrar en nuestro hígado. Este glucógeno no es más que otra cosa que un polímero, es decir, una serie de un mismo compuesto, que en este caso sería la glucosa, que son los monómeros, que se sintetiza pues precisamente dentro de nuestro hígado. Y cuando nosotros requerimos energía, pues bueno, este glucógeno se empieza a destruir y empieza a liberar estas unidades de glucosa que nosotros utilizamos posteriormente. A este proceso le llamamos glucólisis. Este proceso que estoy mostrando aquí se le llama como glucogenólisis. Y bueno, estos temas son más de biología, pero son para enfocar cómo es que la síntesis química, pues bueno, es importante en nuestras vidas. Y finalmente algo ya bastante visto y bastante estudiado, pues es el proceso de fotosíntesis. Sabemos que las plantas, pues bueno, sintetizan glucosa a partir de dióxido de carbono y de la luz solar. A su vez, pues bueno, liberan oxígeno. Entonces, pues bueno, también es otro ejemplo muy trillado de lo que es el proceso de síntesis química. Y bueno, como estamos enfocados más en lo que son los procesos industriales, pues bueno, una vez que se obtiene un producto químico en la industria, pues bueno, es importante caracterizarlo, es decir, conocer sus propiedades, conocer qué es lo que contiene o conocer cómo está estructurado. Entonces, para esto, los químicos utilizamos lo que es el análisis químico. Y bueno, el análisis químico pues, nos permite obtener información cualitativa o cuantitativa de lo que es la composición química presente en una muestra. En este caso, por ejemplo, nosotros fabricamos algo y lo sometemos a diferentes pruebas, a diferentes instrumentos para saber, por ejemplo, su porcentaje de carbono, porcentaje de oxígeno, porcentaje de nitrógeno, qué cantidad, por ejemplo, de cierta sustancia hay presente, etcétera. Por ejemplo, pues en la industria se utiliza para el control de calidad de los productos químicos, farmacéuticos o alimentarios. En este caso, pues bueno, controlamos, por ejemplo, la cantidad de proteínas, no sé, en un pan, por ejemplo, la cantidad de carbohidratos en los chetos, la cantidad de lípidos que hay presentes en las papas Sabritas, por ejemplo. En la industria farmacéutica, por ejemplo, se puede evaluar también el porcentaje de paracetamol que hay en alguna muestra, si es que este paracetamol
presentó alguna transformación, pues también se está evaluando directamente, entre otras cosas. Más adelante daré un ejemplo. En investigación también se utiliza bastante el análisis químico y, por ejemplo, es probable que ustedes ya hayan visto alguna serie en Discovery Channel que se llama Alerta Aeropuerto. En esta serie, pues bueno, algunos pasajeros que llegan de Colombia, que van a Colombia, son detenidos debido a que, pues bueno, portan ciertas sustancias ilegales. Al identificar estas sustancias ilegales, pues bueno, se utilizan ciertos productos químicos que en contacto con estas sustancias dan una coloración, que lo que a veces observamos como positivo para clorhidrato de cocaína en esta serie, pues bueno, únicamente es un compuesto de cobalto que reacciona con la cocaína y forma una coloración azul. Y bueno, esto se utiliza bastante precisamente también para identificar qué tipo de sustancias hay presentes en cosas. Muchas reacciones son así, simplemente ya es un reactivo y se va a poner una coloración, entonces ya nos está indicando inexactamente qué es. Posteriormente ya tenemos que recurrir a ciertos análisis para cuantificar, es decir, conocer la cantidad exacta de esa sustancia. A su vez también, bueno, los científicos sintetizamos ciertas moléculas que podemos utilizar posteriormente para diversas aplicaciones. Pero estas moléculas son nuevas, entonces no conocemos qué estructura tienen. Por lo tanto, pues bueno, recurrimos a ciertos métodos, por ejemplo la cristalización, para poder obtener dichos cristales y colocarlos en ciertos instrumentos y que nos dé la estructura exacta de este compuesto que logramos sintetizar. Entre otras cosas, pues bueno, también conocer la composición elemental, es decir, el porcentaje de carbono, de nitrógeno, de oxígeno, fósforo, entre otros. Y bueno, en biología y en ciencias de la salud también es bastante importante. Entonces, en biología, por ejemplo, y en ciencias médicas, vamos a ver que los análisis clínicos son de gran relevancia. Entonces, un análisis clínico, pues bueno, nos puede decir cuál es la cantidad de triglicéridos que tenemos presentes, la cantidad de hemoglobina que hay en nuestra sangre, la cantidad, por ejemplo, de anticuerpos, entre otras cosas. Y a partir de estos datos que nosotros obtenemos con el análisis químico, podemos determinar el estado de salud de una persona. Y bueno, entonces, ¿cómo es que se utiliza el análisis químico en la industria? Aquí vamos a poner un ejemplo un poquito sencillo. Y bueno, entonces voy a poner lo que es el cloro. El cloro está elaborado a partir de un compuesto que se llama hipoclorito de sodio, que realmente es lo que compone el cloro. Este compuesto está al 3% en volumen en agua, es decir, se diluye un 3% de este compuesto en X cantidad de agua y ya obtenemos este producto. A su vez, pues bueno, se utiliza un compuesto que se llama hidróxido de sodio a una concentración de 0.01 molar como estabilizador. Esto nos permite que el hipoclorito de sodio no reaccione muy bien con el agua y no forme gas cloro. Entonces la concentración que nosotros estamos manejando, que es del 3%, se mantiene estable. Pero el proceso de elaboración, a pesar de que es muy simple, tiene que recurrir con ciertos parámetros o ciertas normativas. En la industria, pues bueno, vamos a encontrar algo que se llama las normativas o las NOM. Estas normativas nos dicen cómo elaborar estos productos y qué especificaciones deben de recurrir. De hecho, en la normativa se marca que el hipoclorito de sodio tiene que estar al 3% aproximadamente, o cumplir un rango desde el 1 hasta el 3%. Y bueno, a partir de esas normativas, el químico que se encarga de analizar esta muestra, pues bueno, debe de determinar el porcentaje de hipoclorito de sodio real en la muestra y a su vez identificar el pH y el contenido de hidróxido de sodio. Es decir, tenemos que cuantificar o determinar qué cantidad exacta hay de este compuesto, que es el hipoclorito de sodio. Y entonces, si tenemos pues una decisión, aquí lo pongo como si fuera un diagrama de flujo. Si este compuesto cumple con las especificaciones que estamos poniendo aquí, entonces se aprueba. Pero si este producto no cumple con estas especificaciones, entonces se rechaza y se tiene que volver a reprocesar. Entonces, esta es una de las grandes o gran importancia que tiene el análisis químico dentro de la industria, porque nos va a permitir la correcta elaboración de un producto, conocer su correcta composición. Y si no se cumple con esto, pues bueno, se traduce en pérdidas de dinero porque el producto se tiene que volver que rechazar y de ahí volver a reprocesar. Es decir, se tiene que diluir o se tiene que agregar más muestra. Entonces, un análisis químico nos permite controlar exactamente qué es lo que le estamos poniendo a algo y conocer su composición final de este producto. Entonces, buenos resultados que nos arrojan los análisis químicos van a evitar problemáticas y se van a ahorrar recursos en la fabricación de productos químicos. Otro ejemplo también es la elaboración del tequila. Todos conocemos pues, qué es el tequila. Entonces,
Pues bueno, la elaboración del tequila no es nada sencilla. Este proceso requiere, pues bueno, de ciertos parámetros y está completamente rigurado por una asociación que se llama Consejo Regulador del Tequila. Esta asociación basa todos sus criterios en lo que es el análisis químico. Entonces, a partir del análisis químico y algo que también se conoce como análisis bromatológico, que no es más que probar directamente la muestra y conocer su sabor y sus aromas. Bueno, a partir de estos dos análisis, se tiene que cuantificar el contenido exacto de metanol. El metanol ha sido de gran importancia en lo que es la industria alimentaria, sobre todo en la industria de fabricación de bebidas, porque este tipo de alcohol provoca ciertos daños a la salud. Si no es controlado y nosotros bebemos una sustancia que tenga grandes cantidades de metanol, podemos sufrir de ceguera y posteriormente un paro cardíaco y morir. Entonces la industria tequilera está bastante vigilada para que se controle el contenido precisamente de este tipo de alcoholes. Entonces, uno de los grandes análisis que se hace en la industria tequilera, pues bueno, es cuantificar directamente y exactamente la cantidad de metanol. Esto lo realizamos mediante un análisis empleando ciertos instrumentos que se conocen como cromatógrafos. A partir de esos instrumentos, pues bueno, podemos separar el contenido que hay presente en estos alcoholes, separarlos por tipo de sustancia y determinar exactamente qué es lo que hay presente en esta muestra. A su vez, pues bueno, es también muy controlado qué porcentaje de etanol, es decir, la cantidad de alcohol que hay presente en el tequila. Aproximadamente un tequila tiene un porcentaje de 35% de etanol. Entonces, pues bueno, si no se cumple con esas especificaciones, este tequila se tiene que rechazar y reprocesar, lo cual se traduce en pérdidas de dinero. Y finalmente, pues bueno, se controla el sabor y el aroma. Es decir, pues bueno, nuestro tequila pues tiene que cumplir también con ciertas características respecto a su sabor. Si tiene un gran contenido de metanol, pues bueno, el sabor va a ser muy amargo. Y pues bueno, el aroma va a ser un poco diferente de lo que conocemos como el aroma del tequila normal. Entonces, pues bueno, si no se controlan también esas partes, pues bueno, se rechazan otra vez las muestras y se tienen que reprocesar. Como comentaba, todo este tipo de rechazos, pues bueno, afectan económicamente a las industrias. Entonces, pues bueno, el análisis químico permite que ese tipo de rechazos no existan y que se pueda controlar qué es lo que se está fabricando. Algo que se llama como control de calidad. Y bueno, finalmente, retomando. Entonces, ¿cuáles son los temas que tratamos en esta pequeña sección? Pues sabemos que es la síntesis química y qué importancia tiene. Bueno, retomando nuevamente, la síntesis química no es más que el uso de productos, de reactivos químicos que combinados, pues bueno, se obtiene un nuevo producto químico de alta importancia, ya sea para la industria o para interés biológico. A su vez, pues bueno, en la industria tiene una gran importancia debido a que a partir de la síntesis química es posible obtener plásticos, detergentes, entre otros tipos de materias primas, los cuales son de gran utilidad actualmente en nuestro país o en nuestro mundo incluso. Y bueno, posteriormente, ¿qué es el análisis químico y cuál es su importancia en la industria? Pues bueno, el análisis químico es el análisis o es la determinación de la composición que está presente en una muestra. Y a su vez, bueno, este se puede dividir en cualitativo y cuantitativo. En cuantitativo, pues únicamente vamos a determinar la cantidad exacta que hay presente de ese compuesto, de esa sustancia que queremos identificar. Mientras que en el cualitativo únicamente nos basamos en determinar si esa sustancia existe o está presente en la muestra o no, únicamente. Entonces, volviendo a mencionarlo, el análisis químico es la determinación de la composición química en este caso, que hay presente en una muestra. Y finalmente, pues bueno, hay algunos procesos de la síntesis química que podemos observar en nuestra vida cotidiana, ya los habíamos retomado. Por ejemplo, en nuestro cuerpo podemos encontrar la síntesis de proteínas, la síntesis de glucógeno. En las plantas podemos observar el proceso de fotosíntesis, que es la síntesis de glucosa a partir de dióxido de carbono y de la luz. Y bueno, industrialmente vamos a poder observar los procesos de elaboración de plásticos, los procesos de elaboración de colorantes para la industria alimentaria, los procesos de elaboración de saborizantes, de enzimas que también se utilizan en la misma industria, y de los más importantes, pues bueno, los procesos de elaboración de medicamentos, pues que son de gran relevancia para nuestra salud.